Así que les pido que me acompañen a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. En esta ocasión vamos a considerar los versos del 14 al 18. Pero vamos a leerlo desde el verso 9 para tener el entendimiento completo de todo el pasaje. Es así la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 9 al 18. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Intento considerar el día de hoy. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar una vez más para pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Bendito Dios, suplicamos tu guía y tu dirección a la hora de exponer esta palabra, Dios, y a la hora de recibirla por parte de tu iglesia. Permítenos comprender la verdad tan sublime y real de que tú estás con nosotros, de que tú eres nuestro escudo y nuestra defensa, que tú eres aquel que nos sustenta, nuestro sostén, el que nos permite perseverar en la lucha, el que nos permite llegar a la meta. La obra es tuya y no nuestra, y que a pesar de todas las circunstancias, tú nunca jamás nos dejas ni nos desamparas. Ayúdanos, Señor, a creer en ti y a confiar en ti, porque fuera de ti nada podemos hacer. Gracias te damos, buen Señor, a ti nos encomendamos, en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. En cierta ocasión, un pequeño pastor de ovejas, como lo era el rey David, se encontraba cuidando las ovejas que le habían sido encomendadas. Pero aconteció algo terrible. Alguien quería robarse esas ovejas, así que atacaron a aquel joven muchacho, de tal manera que quedó malherido y tuvo que salir refugiando, porque no supo de dónde vino el ataque. Solamente sintió la flecha que se le enterró. Así que aquel joven niño tuvo que ir corriendo a esconderse en la primera cueva que encontró, dejando completamente solas a sus ovejas. Y una vez pasó eso, las ovejas, cada una, salió huyendo por su propio lado. Eso es exactamente lo que dice el Señor Jesús en Mateo 26, 31, más específicamente el verso 34, porque Él dice: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Eso nosotros lo entendemos perfectamente, el contexto al que se refiere, porque conocemos la historia del Evangelio acerca de nuestro Salvador y de cómo al momento en el cual Él es arrestado para ser llevado a juicio ante las autoridades judías, es abandonado por sus discípulos. Es abandonado por sus discípulos. Ninguno de ellos aboga en su defensa. Solamente uno de ellos logra escabullirse para seguirle, y eso de lejos, mientras que otro hasta le negó. Así que si eso aconteció con el Señor, no debe asombrarnos que a nosotros pueda llegar a pasarnos algo así. No es algo extraño, porque todos somos seres humanos. Y como tal, la mancha del pecado que aún queda en nosotros, que aún remanece en nosotros, nos lleva a actuar de esa manera. Una manera impía y traicionera. Eso fue lo que llevó al apóstol Pablo en estos últimos momentos
a experimentar una mayor dificultad de la que él había venido experimentando hasta este punto. Pues en otras ocasiones hemos leído cómo el apóstol Pablo había sufrido de ser perseguido, de ser apedreado, de estar a punto de ahogarse. En una ocasión lo dejaron medio muerto y hasta pensaban que lo habían matado. Y él nunca tuvo ningún miedo de anunciar el mensaje del Evangelio, porque él sabía que Dios estaba con él. Y por eso, a pesar de las traiciones de los hombres y de cómo él avanzaba la verdad y cómo veía que algunos de pronto no reaccionaban positivamente a la palabra de Dios, él no se desanimaba por eso. Él seguía con la frente muy en alto predicando a Cristo. Pero si había algo que al apóstol Pablo le dolía grandemente, era ver que otros no tuviesen la misma entrega por Cristo que él tenía. Que otros no estuviesen dispuestos a llegar hasta donde él estaba dispuesto a llegar por Cristo. Precisamente por eso le dolió tanto el hecho de que Demas lo haya traicionado amando más este mundo que a Cristo. Por eso él estima en muchas otras cartas a personajes tales como Epafras, quien llama a su compañero de prisiones. Por eso habla también en esta carta de Onesíforo, porque eran personas que no dudaron en identificarse con el apóstol Pablo a pesar de lo que le estaba pasando. Eran personas que decían: yo estoy con Pablo. Que no dijeron: no, yo a ese no lo conozco, yo de ese nada sé. No. Hubo personas que estuvieron dispuestas a identificarse con Pablo, pero hubo otros también que no lo hicieron. Eso era lo que más le desanimaba a Pablo, era lo que más le dolía en su corazón, pues él básicamente vivía toda su vida entregándose por otros, dando su vida en amor por otros, y aunque él no lo hacía para recibir amor de otras personas, él nos esperaría ver ese mismo amor, no hacia él, pero por lo menos hacia Cristo, como decir que todo lo que he hecho ha servido para algo. Que debe ser lo más horrible pensar y temer que tú te has pasado toda la vida esforzándote por conseguir algo y has hecho una y otra vez por lo mismo. Al final no sirvió para nada. De hecho, por eso vemos que en toda la carta existe una alta insistencia de Pablo hacia Timoteo, de que él tome el estandarte, de que siga su lugar, de que cumpla el ministerio que le corresponde, de que haga lo que se supone que debe hacer. Porque vemos que en esta segunda carta a Timoteo, el apóstol no está hablando específicamente acerca de cuestiones en la iglesia de Éfeso, sino que es más enfocado al ministerio de Timoteo como tal, ahora que Pablo ya no esté. Porque esa era su mayor preocupación. La palabra de Cristo se quedase sin aquellos que estuviesen dispuestos a proclamarlo. Claro, él sabía de que Dios no iba a permitir que algo así pasara, pero no por eso le quitaba que no fuese una preocupación para él. El ver cómo otros simplemente no valoraban a Cristo como él lo valoraba. Por eso, a pesar de todas las necesidades que él ha experimentado, de todas las carencias que ha tenido, él ha perseverado. A pesar de la traición de muchos de sus colaboradores, él ha perseverado. A pesar de la oposición de muchos que andan sin Dios, él ha perseverado. Pero no por él, sino porque Cristo le ha sustentado. Y él es consciente de eso, de que si por él fuera, él no hubiese llegado al punto en el cual él está. Y que todo lo que él ha hecho en el ministerio ha sido gracias al sustento de Cristo. Por eso a este sermón le he puesto por nombre el sustento en el ministerio. Lo explicaré en dos puntos. Primero, el abandono de los hombres. Segundo, el sustento de Jesucristo. Primero, el abandono de los hombres. Dice el apóstol Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me han desamparado. No les sea tomado en cuenta. Bueno, empezando por el principio, vemos que el apóstol nos habla de su primera defensa. Y acerca de esta expresión, hay algunos que tienen cierto debate acerca de a qué es a lo que el apóstol se refiere.
Por ejemplo, William Hendrickson busca sustentar la idea de que el apóstol en eso se está refiriendo a la primera vez que él estuvo preso en Roma, cuando escribió la carta a los Efesios y a los Colosenses. Él dice de que a eso es a lo que se refiere y que en aquella ocasión nadie estaba con él. Sin embargo, esa explicación carece de poco apoyo de parte de otros comentaristas. De hecho, la gran mayoría de los que han estudiado este pasaje en las Escrituras sostienen de que a lo que el apóstol se refiere es a la primera actio. La primera actio es un procedimiento del derecho romano, en el cual cuando una persona era acusada de un crimen, se le permitían o se hacían 2 juicios para esa persona, los cuales la persona tenía la oportunidad de defenderse ante el caso que le era expuesto. Entonces era la primera actio y la segunda actio. Segunda actio. La primera actio también se dice más bien prima actio en latín. Se refiere a estas audiencias que tenían, precisamente por ser ciudadanos romanos, podían presentarse delante del emperador y todo su tribunal para exponer su caso. ¿Por qué se daban 2 defensas? Según cree la mayoría de los comentaristas. Porque en la primera defensa, la persona era llevada a juicio para establecer cuál era la acusación que se hacía sobre ella. Y si esa acusación era veraz o no, tenía cierto grado de veracidad. Mientras que en la segunda defensa, la persona debía justificar sus acciones ante la acusación aclarada en la primera defensa, ante la acusación que fue propuesta o establecida en la primera defensa. La primera defensa, la persona debía de definir de qué se le acusaba como tal, cuál era exactamente el crimen cometido. Y en la segunda defensa, la persona debía explicar las razones o motivos que lo llevaron a eso. De tal manera que habían este tipo de procesos en el Imperio Romano con los ciudadanos romanos para determinar su culpabilidad o su inocencia. Hace 8 días hablábamos de Alejandro el Calderero y de cómo él, según algunos comentaristas, fue el responsable de que el apóstol Pablo hubiese sido llevado preso. Y quienes dicen también que no fue eso, o de que no fue solamente eso, sino que él se presentó como testigo en la primera defensa del apóstol Pablo para acusarlo de cosas que él no había cometido, para dar falso testimonio contra él. Ahora, todo esto se basa solamente en especulaciones, porque no hay un dato conciso. La Biblia no nos dice exactamente de qué se acusaba Pablo o por qué. Sin embargo, me inclino más a pensar de que se refiere Pablo y la Escritura a lo de la primera y la segunda defensa, a pensar de que se refiere a lo que dice Hendrickson, de que es 2 juicios diferentes, en momentos diferentes, sino que se refiere más bien a las 2 defensas del mismo juicio, a este arresto de Pablo. Precisamente porque hay muchas circunstancias atenuantes. Por ejemplo, en el anterior encarcelamiento de Pablo, en el que concluye el libro de los Hechos, es ahí donde concluye el libro de los Hechos, Timoteo estaba ahí. O sea, si Pablo había sido abandonado por todos, Timoteo tenía que saber estas cosas. El hecho de que Pablo se las esté comunicando quiere decir que es algo nuevo, que Timoteo no sabía. Y esto encaja más con lo que hemos venido viendo a lo largo de la carta, de que Pablo ya está preso, de que está en la cárcel y de que sabe que su hora está cercana. Es decir, en su primera defensa no ocurrió como el primer encarcelamiento, que a él se le permitió quedarse en Roma con libertad de acceso y podía seguir predicando la palabra. No. Aquí básicamente se había establecido ya su crimen, un crimen del cual él no podía decir que no, porque era el crimen de Cristo, de obedecer y de servir a Cristo. Por lo tanto, Pablo está seguro de que en la segunda defensa va a ser decretado culpable y de que va a morir. Eso tiene mucho más sentido con todo el contexto, por eso me inclino más a pensar que a esto es a lo que se refiere la Escritura cuando Pablo habla de su primera defensa.
Ahora, ¿de qué se le estaba acusando a Pablo? La Biblia no nos dice. Sin embargo, entendiendo un poco el contexto, podemos suponer algunas razones o algunas causas de las cuales se podían estar inculpando al apóstol. Entendamos que en ese entonces el emperador era Nerón y que precisamente en ese tiempo, se cree que un año después de la muerte del apóstol Pedro, para este entonces, Pablo debía afrontar juicios por ser uno de los cabecillas de la secta del cristianismo, igual que Pedro. Pablo era acusado por defender y hablar de este nuevo Dios, cual era ajeno para los romanos, contra el cual Nerón se había levantado grandemente, terriblemente. Él había incendiado la ciudad capital de su imperio, Roma, para su propio deleite y su propio beneficio, y había inculpado de esto a los cristianos. Ese fue el desencadenante que volvió a todas las personas en el imperio contra los cristianos, porque los cristianos eran solamente para ellos unas personas raras, personas que hablaban de un Dios que ellos no conocían y ya. Pero ahora tenemos un Dios, un grupo de personas que son raras y son peligrosas, porque Nerón los está publicitando como no solamente enemigos del imperio, sino un montón de gente vandálica, capaz de quemar la ciudad capital del imperio. Y no solamente eso, porque en las persecuciones que ocurrieron más adelante en la historia, ya en este entonces se daban, los cristianos eran acusados de canibalismo, porque ellos hablaban de comer el cuerpo de Cristo. Entonces, como las personas no sabían ni de qué estaban hablando, decían, no, mira, ellos comen el cuerpo de su Dios, son caníbales. Un grupo de personas totalmente peligrosas, gente desquiciada y loca. Cualquier persona en el Imperio Romano que escuchara de los cristianos, automáticamente iba a tener una vacuna puesta. Imagínate. Esa gente son pirómanos y además les gusta comerse a su Dios. Así que había un odio general contra los cristianos en todo el imperio. Ese era el gran peligro que se estaba expandiendo como un fuego por todo el imperio. Empezó en Roma y se iba expandiendo por todas las ciudades que hacían parte del imperio. Así que quizás alguno de estos cargos haya tenido que ser presentado contra Pablo. Quizás Alejandro el Calderero haya sido uno de los testigos que se haya levantado en contra de Pablo. Así que en ese tipo de circunstancias, como es una defensa, es un juicio, Pablo tenía la oportunidad de defenderse a sí mismo, pero no solamente eso, podía presentar testigos que abogaran por su causa. Personas que dijeran, no, pero mírense, los cristianos no comemos gente. Por eso del incendio de Roma nosotros no tuvimos nada que ver. Pero ¿qué dice Pablo? Todos me han desamparado. Todos me han desamparado. Es decir, nadie vino a abogar por mí. Nadie se presentó. Yo esperaba que los de la iglesia de Roma viniera por lo menos alguno y dijera, miren, nosotros, no, nadie. Pablo estuvo solo en su defensa. Era él solo contra todo el tribunal romano presidido por el emperador, que era el que más lo odiaba, el que había incitado el incendio y el que quería su muerte. Y ya tenía testigos y todo. Pablo no tenía nada que hacer. Humanamente no tenía nada que hacer en una situación así. Y él esperaba, no de pronto salir victorioso en ese juicio, pero por lo que hemos visto, él hubiese gustado que alguno de los hermanos de la iglesia se presentara delante de Nerón y dijera, sí, yo también soy cristiano, a mí también máteme. Y otros también. Y muchos otros estuvieran dispuestos a asumir eso por causa de Cristo, ese sacrificio. Pero nadie más se apareció. Todos los creyentes que había en ese entonces, en ese momento, se desaparecieron. Ahora, aquí se refiere a la primera defensa de Pablo, no al momento actual en el cual Pablo está escribiendo esta carta, porque Pablo dice que Lucas está con él. Y por lo que ha dicho, inferimos que al menos Tíquico también estaba con él en el momento de escribir la carta. Pero por lo que está diciendo aquí, es probable que eso haya ocurrido, ellos hayan llegado después de la primera defensa de Pablo. Después de que Pablo ya había sido declarado como un cabecilla de los cristianos, como que ese era el crimen que él había cometido.
Él es el número que lideraba esa secta tan peligrosa para el imperio. Porque ese es uno de los argumentos que se utilizan en contra, es decir, no, si esto se refiere a la defensa primera de Pablo por este crimen, entonces, ¿qué hay con Lucas? Se dice que estaba allí. Bueno, es probable, no se puede asegurar porque la Biblia no lo indica, pero me parece más probable pensar que era que Lucas todavía no estaba allí cuando eso. Y pues, si no se refiere a los que allí estaban junto a él. Probablemente Demas era de los que debían estar allí con él, porque de la misma palabra que se utiliza para decir de que Demas lo abandonó, es la misma palabra que aparece acá, entre los creyentes de esta iglesia, la iglesia en Roma. Ninguno estuvo con Pablo, no había nadie que diera su voto a favor de Pablo, no lo había. Dice el comentarista A. Bloomberg que entre todos los cristianos de Roma no había uno que estuviese dispuesto a permanecer al lado de Pablo en la corte, defenderlo o aconsejarlo en la conducta que debía asumir, o tan siquiera apoyarlo con una expresión de simpatía. Ya nadie. Era Pablo solo contra todos los enemigos del cristianismo. No tenía oportunidad de salir victorioso. No la había. Ahora, uno puede pensar, pero que los cristianos sí son falsos cristianos. Mira, traicionaron a Pablo y lo abandonaron por completo. Pero es que debemos entender lo que se estaban jugando allí. No era que simple y llanamente los iban a matar y ya. No, el emperador se disfrutaba y se deleitaba en hacer hasta la muerte a todos los creyentes que él atacaba. Vemos cómo se ha ocurrido que han habido personas, además de Lucas, que han defendido a Pablo. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 16, como ya dije antes, se menciona a Onesíforo, quien no se avergonzó de sus cadenas. Es decir, Onesíforo vio a Pablo en cadenas, no se avergonzó de identificarse. Pero eso me da a entender a mí de que ya Pablo estaba en cadenas, de que ya había pasado la primera defensa. Por eso aún más me inclino a pensar que ya había ocurrido todo esto y que ahora Pablo ya había pasado su primera defensa cuando había venido Lucas y Tíquico. Porque Onesíforo hizo algo que la verdad que es muy difícil calcular. Porque pongámonos en el contexto y en el caso de Pablo. Si, por ejemplo, viniese la policía a cobrarnos una gran cantidad de dinero por estar congregado y aquí una multa, por haber hecho un servicio en una época del coronavirus, y saliendo y viene la policía, todos se van corriendo y ya no, van a poner a cada uno individual, que no sea la iglesia, sino a cada uno multa. Y quedo yo solo, tengo que seguir, porque precisamente ese es el rol que el Señor me ha dado. Eso es precisamente lo que se supone que hace el ministro. Debe perseverar y seguir a pesar de todo. Es decir, si viene la policía allá al frente y no hace una interrupción directa como la predicación mía, sino que nada más se lleva a los que están sentados y a mí no me hace nada, yo debo seguir. Y si me callo no es porque me calle, es porque me lleva. De tal manera que bajo toda circunstancia debe perseverarse en la predicación de la palabra. Por eso no importa si el celular se me estrelló contra el piso, o si aún mi esposa se enferma. Yo debo creer en que Dios la está cuidando, a mis hijas, o algo ocurre. Debo perseverar en esto. Cosa que sea algo extremo, puedo hacer una leve pausa y continuar enseguida. Porque es algo sagrado. Es el momento de la predicación de la palabra de Dios. Para Pablo, poner su caso y decir quiénes eran los cristianos en realidad, que era una forma de exponer la palabra de Dios. Era eso lo que él quería lograr. Pero los otros cristianos no llegaban hasta esos extremos. ¿Qué era lo que podía ocurrirle a una persona si se identificaba con Pablo? Bueno,
Algo sencillito, se arrojaban dentro del coliseo, le soltaban un oso, un león, un tigre, o algún animal de esos que arranque y parte hueso, bueno, algún animalito de esos que te despedazara y vivo. Mientras tú salías corriendo y la gente estaba por acá aplaudiendo y diciendo, sí, nada, como cuando van a una corredera, algo así. Solo que ahí la persona no tiene para torear ni nada, simplemente tiene que esperar a que, y si se sobrevive, le mandan más animales. Y a veces lo amarraban y simplemente los dejaban ahí para ver cómo los animales, a veces les daban armas para que se defendieran. Yo creo que simplemente los sujetaban para que fueran devorados lentamente por estos animales feroces. Eso era algo sencillo, porque también podían simplemente coger a las personas vivas, descuartizarlas, arrancarle partes de su cuerpo y coserle partes de animales. Y dejarlos todo metamorfos, así, pedazo de una pata de burro por acá, o sea, que la persona no se moría enseguida, sino lentamente mientras era desangrada por esa cirugía tan barbárica que le hacían. O peor aún, el emperador en sus fiestas lo que hacía era que simplemente atravesaba a las personas con una lanza, las bañaba en veneno y les prendía candela por las noches para iluminar su fiesta. Iba a hacer una fiesta con sus amigos y prendía de poco a todos los cristianos que tenían un gran fuego. Ese era un espectáculo de horror que hacía que cualquier persona se acobardase. Así que uno puede decir, los cristianos sí son cobardes, pero es que la situación no era tan sencilla. Se requería un valor extremo para estar haciendo lo que el apóstol estaba haciendo. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo, al ver esta traición en cierto grado de estos creyentes, nos dice, el Señor les pague conforme a sus hechos. Cosa que le digo de Alejandro el Calderero. Sino que, ¿qué dice? Lo que Pablo dice sencillamente es que no les sea tomado en cuenta. Que no les pague conforme a lo que hicieron, Señor. No les tomes en cuenta. No les tomes en cuenta esto que ellos están haciendo. En otras palabras, Pablo está intercediendo por los creyentes que lo han abandonado a él. Por eso digo que no voy a ser solamente de ellos. Siempre se refiere a varios cristianos que podían haber hecho algo y no hicieron nada. Pero Pablo intercede por ellos, porque sabe que se necesita cierta gracia especial de Dios para llegar hasta esos extremos, de estar dispuesto a dar su vida por Cristo, y que era solamente que esas personas todavía no tenían el grado de madurez suficiente para hacer lo que Pablo estaba haciendo. Y después de la muerte de Pablo vemos que la cantidad de personas, de creyentes que fueron masacrados fue inmensa. Y los creyentes no se acabaron, sino que mucha gente se empezó a convertir al cristianismo a causa de ello. Porque veían cómo las personas eran torturadas, masacradas, horriblemente quemadas y seguían predicando a Cristo. Eso les dio una convicción a los que lo creían acerca de la realidad de lo que decían. Una persona no llega tanto por algo que es mentira. Eso hacía que las personas se convencieran más y más acerca del cristianismo. Tanto así que en lugar de acabar con los cristianos, los multiplicaron. Y la solución que el diablo encontró fue más bien cambiarles a Cristo, inventándole el catolicismo romano. Porque no pudo. Masacrar a los cristianos solamente producía más cristianos. Era algo completamente contrario. Pero esa es la actitud correcta. Esa es la actitud correcta. Esa fue la actitud que el apóstol Pablo presenció en un cristiano por primera vez. Cuando él vio cuando mataban a Esteban. Él sostenía la capa de aquellos que lo hacían. ¿Y qué decía Esteban cuando lo estaban matando? Señor, mátalos por lo que están haciendo. No, dice Hechos 7:60 que Esteban decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Las palabras de un verdadero creyente, de una persona que ha acabado la carrera. De diferencia de Pablo, que tuvo que pasar muchos años para acabar la carrera. Esteban la acabó en un lapso de tiempo mucho menor, pero también la acabó. Porque eso ya, llegar a ese extremo es haber finalizado la carrera. Y eso lo aprendió de
del cual todos aprendemos, que es Cristo. Nosotros sabemos, en la cruz Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso abarca a todos los involucrados, no solamente a los que lo estaban crucificando, no solamente a los judíos que gritaron crucifícalo, sino también a sus discípulos que se habían apartado para otro lado, que no saben lo que hacen, no entienden lo que aquí está ocurriendo, pero tú sí, no les sea tomado en cuenta este crimen tan grande que han cometido. Así que no es de extrañar, hermanos, si en algún momento te encuentras en una situación así, que sientas el abandono de aquellos que tú esperarías recibir el amor. No te molestes con ellos, no te molestes con tus hermanos, no te enojes, no clames por venganza, sino más bien intercede por ellos delante de Dios para que se arrepientan y puedan estar dispuestos a padecer como tú lo estés haciendo. Si en algún momento, por causa de Cristo, muchos que desean estar contigo se apartan y se pierden. Y aquí aclaro, es que se apartan y se pierden, porque se vuelven contra ti. También debe ser retribuido, pero debe ser retribuido ya, no con deseos de venganza, sino como Alejandro el Calderero. El Señor les pague conforme a sus hechos. Él sabe por qué hicieron lo que hicieron. No alguien que se volvió, aquí tenemos a alguien que abandonó. Es el caso de Judas y Pedro. Alguien que se volvió en contra de ti y alguien que te abandonó. Las dos son traiciones, pero hay una diferencia. Hay una ignorancia en uno, mientras que el otro tiene el deseo premeditado de hacerlo. Segundo punto, la fortaleza de Cristo. Dice el apóstol Pablo: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Vemos cómo el apóstol claramente da testimonio de que todos lo abandonaron, excepto aquel que nunca abandonó, que es Cristo. Cristo es aquel que siempre nos da las fuerzas para algo así. Porque tú puedes leer un pasaje así y decir: yo sí estaré dispuesto a dejar que me maten por Cristo. Si te pones a pensarlo ahora, probablemente, si eres sincero contigo mismo, vas a decir que no. Si eres sincero contigo mismo, no eres hipócrita como Pedro que dijo: sí, que me maten por ti, vas a decir que no. Pero la confianza es de que aquel que nos ha guiado hasta este punto nos va a ayudar a uno en una situación así para que estemos dispuestos a hacer lo que ahora pensamos que no haríamos. Porque ese es el sustento de Cristo. Él es el que coloca nuestras palabras en ese momento, para que demos testimonio delante de Él ante cualquier persona. Cristo es el que nos dará la fortaleza cuando algo así ocurra. La Biblia no dice que ocurrió así, pero es casi aceptado universalmente en la tradición cristiana que cuando el apóstol Pedro estaba siendo arrestado, precisamente un año antes o quizás en un momento cercano a este, dice que él, cuando supo que iba a morir, sus discípulos, no queriendo que él muera, lo disfrazaron y lo ayudaron a escapar de Roma. Lo metieron, lo disfrazaron, le dijeron por dónde ir, la hora a la que tenía que ir, el momento preciso en el cual la guardia no estaba al 100% atenta y Pedro podía salir, y así lo hizo. Según la tradición, Pedro salió caminando de Roma disfrazado para no morir. Y según la misma tradición, cuando él iba caminando, del otro lado, en dirección contraria, venía Cristo. Cuando Pedro lo vio, le dijo: "Quo vadis", que quiere decir: ¿qué haces, maestro? Y el Señor le contestó, según la tradición, claro: voy a Roma que me crucifiquen otra vez. Según la tradición, cuando Pedro oyó esto, se puso a llorar, porque sintió que una vez más le había fallado al Señor, se quitó su trapo y se devolvió ante la autoridad romana a decir: aquí estoy yo, mátame. No merezco siquiera que me crucifiquen como a él, háganlo a mí. Eso lo dice la tradición. La iglesia cristiana ha aceptado como siempre acerca de la muerte de Pedro. Pedro no estaba dispuesto a morir por Cristo en ese momento.
Pero Cristo le dijo, es el tiempo, yo voy. Cuando te crucifiquen a mí, cuando te crucifiquen a ti, me crucifican a mí. Eso es lo que la tradición ha aceptado. Nosotros no podemos saber si en realidad este suceso tan propio de los evangelios en realidad ocurrió. Pero ciertamente tuvo que haber recibido apoyo de Cristo para hacer lo que hizo. Ciertamente tuvo que haber recibido el apoyo de Cristo. Apoyo que el apóstol Pablo también tuvo al momento de su primera defensa. El apóstol tuvo el apoyo de Cristo. ¿Pero para qué? Para decir, yo soy inocente, por favor no me maten. Sí, para que la predicación fuese cumplida. Es decir, para que en ese momento yo pudiera dar testimonio de Cristo ante el emperador y todo su tribunal. Es decir, yo soy de Cristo y Cristo es este, y Cristo hizo esto. Ustedes son sus enemigos. Eso no es algo fácil de decir, de ninguna manera. Pero Pablo sabía que para eso es que él había sido llamado, para anunciar a Cristo ante los gentiles, para anunciar a Cristo inclusive ante el emperador mismo. Esa era la cúspide de su ministerio. Por eso es que él podía decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, porque ya había pasado eso. Él lo consideraba como lo más difícil que él tendría que llegar a hacer, por causa de Cristo. Hasta ese momento era lo más difícil, no, si hice eso, no lo hice yo, lo hizo Cristo. Cristo habló a través de mí, porque Pablo ciertamente había tenido valor antes. Pero una cosa es tener valor, otra cosa es tener valor cuando todos están desamparados y están completamente solos. Era algo totalmente diferente. Dice Pablo que al hacer esto, él fue librado de la boca del león. Ahora, acerca de este asunto de la boca del león también existe una discusión ya mucho más amplia acerca de a qué se refiere. Dicen que se libró de Nerón, que se libró del diablo, que se libró de esto y de aquello. Y no voy a entrar en esa discusión porque es demasiado extensa. Me inclino a pensar que se refiere en cierto sentido, no a que estoy totalmente de acuerdo, sino en cierto sentido al diablo, pero no a que fue librado de la boca del diablo, del sentido de que el diablo no lo iba a matar, sino de que fue librado de la boca del león, de que no se acobardó. Y que en ese momento Pablo pudo haberse quedado callado, no haber dicho nada, o haber salido con otra cosa. En ese momento Pablo pudo haber fallado y estaba puesta la trampa para que él cayera. Las fauces del león para decirle niega a Cristo. Simplemente quédate callado y no hables. Pero Pablo dice que para que se cumpliese su predicación a los gentiles, es que eso pasó. O sea que él lo hizo. Él cumplió su ministerio hasta lo último y fue librado de no quedar mal, de no fracasar en este momento tan crítico. ¿Por qué me inclino a pensar que se refiere a esto? Bueno, porque él sigue diciendo, y el Señor me librará de toda obra mala. No dice, y me librará del león, o y me librará de Nerón, o me librará de la muerte. No, me librará de toda obra mala. Es decir, el miedo de Pablo, ¿cuál era? Caer en una obra mala. El miedo de Pablo era fracasar. Era que todo lo que he hecho en mi vida, desde que conocí a Cristo hasta este punto, se va al suelo si yo niego a Cristo en este momento. Todo se derrumba, todo se destruye. Y Pablo le tenía miedo a eso. Pero el Señor estuvo con él y lo ayudó para que no se acobardara y para que fuese capaz de hacer aquello que se le había mandado a hacer. Pues nosotros bien sabemos que Pablo no tenía miedo a los sufrimientos corporales. De hecho, Pablo murió simplemente decapitado, lo cual no es algo bonito, no es una forma bonita de morir. Pero a muchos les tocó peor. A muchos de los discípulos les tocó morir de formas mucho peores. Comparando su muerte con la de otros discípulos, podríamos decir que fue la más amigable, la más rápida. Y averiguamos cómo murieron todos los demás discípulos.
Sí, eso, a Pablo no lo crucificaron, eso es mucho peor que simplemente cortarte la cabeza. No lo atravesaron con lanzas. A Pablo no le arrancaron el pellejo mientras estaba vivo. A Pablo no lo tiraron del templo y le levantaron a piedras. Una de las que murieron los otros apóstoles, pero él no. A Pablo no le importaba eso. Nosotros hemos leído ya muchas veces el texto de Corintios 11, donde Pablo habla de cómo él se jacta de todas sus tribulaciones y sufrimientos y lo ve como algo bueno. Así que no le preocupaba eso. Lo que le preocupaba era quedar mal, que la fuera embarrar en último momento. Después de haberse sacrificado tanto por Cristo, y él se desobedeciera en lo último. Ese era el gran peligro, la obra mala que él pudiera hacer. Pero él dice, no, el Señor me guardó, y si en mi próxima defensa me llega a ocurrir algo similar, yo sé que el Señor me librará. Así como lo hizo antes, me librará de toda obra mala, de todo pecado. Él me librará de acobardarme. Ese es el punto de lo que él ha estado diciendo a Timoteo a lo largo de toda la carta. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, precisamente porque él es consciente de eso y lo ha experimentado. Dice que esto será así porque el Señor mismo lo preservará para su reino celestial. Es decir, el Señor lo libraría de Nerón y de todo su tribunal y de todos sus enemigos. ¿Cómo lo libraría? A través de la muerte. Ya no podrían hacerle nada una vez hubiese muerto. Ya estaría para siempre con el Señor. Sería librado por la muerte del yugo del pecado que lo asolaba, de la tentación que siempre estaba allí de decir no, yo no creo en Cristo. Pero no me imagino a Pablo diciendo eso, pero más bien quedándose callado, no predicando el evangelio cuando debería haberlo hecho. Dice, Él me salvará. Él es mi garantía, porque para Pablo eso era lo mejor que podía pasar, morirse. Es lo que él dice, ¿cierto? Es mejor estar ausente del cuerpo y presente al Señor en 2 Corintios 5:8. Lo que nosotros sabemos que dice Filipenses 1:21, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ganancia. Ya se acabó esto por fin. Por fin se acabó toda mi travesía. Todo lo que he hecho por causa de Cristo, así Él me salvará y me librará, llevándome a un lugar que es inalcanzable para todos mis enemigos, porque sobre Él el Señor me llevará a su reino celestial. Y al considerar este hecho, de que Pablo será librado de toda obra mala, de que Pablo no tendrá que sufrir más en su cuerpo de pecado, a Pablo no le queda otra más que alabar a Dios, exaltar al Señor. ¿Pero por qué? Porque es que el Señor lo llamó de las tinieblas a la luz. Porque es que Pablo era la peor clase de persona. Lo perseguía a los cristianos. Para que una persona que antes perseguía a los cristianos llegara al punto de testificar, poniendo su vida en juego a favor de Cristo, sabía que no era por él. Sabía que era por obra del Señor. Sabía que la gloria no era para él. Que Pablo podía parar y decir, no, no es una cobardía y me quedé callado. No fue por mí, fue por él. Él es el que me ha dado el valor para llegar a este punto en el cual estoy. Porque no era solamente que voy a morir por Cristo y ya no. Es que yo he estado viviendo por Cristo durante muchísimos años. Morir es solamente cerrar con broche de oro. Una cerecita del pastel para que todo quede bien, espectacular y delicioso. Para que la ofrenda sea completa. Porque Pablo estaba poniendo su vida como una ofrenda. Cada día de su vida él estaba ofreciendo como ofrenda a Dios. Y su muerte era lo máximo. Simplemente ser derramado como libación, dice él. Ofrenda de libación, recordemos, es la que se derramaba literalmente hasta la última gota, hasta lo último de Pablo, por Cristo. Pablo entendía y era perfectamente consciente que eso no era por él, sino por Cristo. Por eso a él no le queda nada más que exaltar al Señor, que alabar al Señor. Por eso él dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Por eso es que él culmina esa parte diciendo eso.
Porque Él es consciente de que Cristo es el que ha hecho todo, de que Él no ha hecho nada. Él dice, no, todas las veces que yo me aguanté el sueño, todas las veces que yo aguanté hambre, todas las veces que aguanté que me escupieran, que me difamaran, que me escalabraran, eso no lo hice yo. Eso lo hizo Cristo en mí. Llegar a ese extremo es algo que cada uno de nosotros debería negar. Sencillamente eso. Uno viene, se puya y enseguida se queja. Vas caminando, dices una piedra caliente a tu lado, ¡ay! No sé qué. No hay agua y enseguida nos quejamos. ¿Qué pasa? Es un accidente y enseguida protestamos. ¿Pero acaso Dios no tiene control de todas estas cosas? Si no ocurre porque Dios así lo está permitiendo. Entendemos que el objetivo de Dios no es el mismo objetivo de nosotros. Nosotros queremos, aunque digamos que nos vaya bien en esta vida. Queremos tener un empleo, queremos casarnos, queremos tener hijos. Dios dice, no, eso son añadiduras, no le prestes atención a eso. Yo lo que quiero es preservarte para mi reino celestial, que la santificación sea completa. Que algún día puedas estar aquí y decir, mira, consumado es. Lo que te mandé a hacer, lo hiciste. He aquí la corona de justicia reservada para ti desde el principio de los tiempos. Eso es lo que Dios tiene de nosotros. Por eso Él nos va guiando día tras día para que hagamos eso. Es la cadena de la salvación. A los que predestinó, a estos llamó y a estos glorificó. No dice que los va a glorificar, ya los glorificó. ¿En qué se glorifica el creyente? En Cristo. Somos precisamente un trofeo, por así decirlo. Como si el Señor estuviese diciendo, mira lo que yo hice. Convertí este pedazo de basura que estaba aquí en un trofeo de oro. Eso no hace nada. Convertí a este, que era el peor de las personas, en el más fiel de mis siervos que estuvo dispuesto a morir por mí. Es algo con lo cual Dios mismo recibe la gloria. Es una hazaña de Dios. Que para Dios es sencillito abrir el mar. Para Dios es sencillito hacer que llueva pan del cielo. Eso es como, ni así, porque no tiene ni que hacer eso, solamente con el pensamiento. Pero ¿acaso no es más difícil obrar en una persona y cambiar su corazón, moldear su voluntad? Eso es una hazaña mucho más grande. Nosotros por eso somos privilegiados, porque Dios nos ha estado obrando en nosotros para que seamos su especial tesoro. Por eso nosotros somos aquellos que deben darle gloria a Dios, ese trofeo con el cual Dios es glorificado. Por eso a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y dice Pablo, amén. Amén. Exhortación. Dice, hermano, nosotros no sabemos a ciencia cierta muchas de las cosas que he dicho, no solamente algunas especulaciones. Dando lo que hemos visto en este versículo y lo que hemos visto en el contexto general del capítulo y de la carta. Simplemente hilando los pequeños regazos que allí están. De hecho, no podemos tener certeza, así como no podemos tener certeza absoluta de la muerte del apóstol Pedro. No lleva algo de mitología católica allí, no sé. Tampoco podemos tener certeza de la forma de muerte de Pablo. No se cree, fue decapitado y en Roma para ser encontrado culpable. Nosotros no podemos tener certeza de eso. Pero de lo que sí podemos tener certeza es de que el Señor ha vencido al mundo. De que lo que el mundo haga no prosperará. De que los ataques que el mundo haga en contra de ti y para que tú peques, y que inclusive las veces que tú has pecado, no impedirán que la obra de Dios sea completada. No impedirán. No impedirán, porque el pecado de Pedro no impidió que Pedro fuese quien llegó a ser. No lo impidió. Las obras malas de Pablo no impidieron que él llegase a ser quien el Señor quería que él fuese. Nadie.
puede oponerse a la voluntad de Dios. A quien el Señor quiere salvar lo salva y nadie puede evitarlo, ni siquiera tú. Ni siquiera tú puedes evitarlo. Y ese debe ser nuestro consuelo, de que es el Señor el que nos sostiene, de que estamos en sus manos y Él nos aleja de la tentación, del fuego. Y cuando nos pasa por el fuego no es para que caigamos en la tentación, sino para que salgamos victoriosos, como Cristo en el desierto. Así que debemos aprender a obedecer a Dios, anteponiendo no lo que vemos, sino aquello que no vemos. Poniendo como especial tesoro, no las cosas que hay en este mundo, sino la corona de justicia que Él ha prometido. Porque Dios puede librarte de que mueras de una forma horrible. Si Él quiere, puede hacerlo. Porque yo estoy hablando de personas que mueren de forma horrible, pero a lo largo de la historia, la mayoría de los cristianos no han muerto así. A pesar de que una gran cantidad de creyentes muerto de forma horrible por el Señor, ha habido verdaderos creyentes que no lo han hecho. Personas de tiempos más cercanos que nosotros podemos decir, por ejemplo, los puritanos, otras personas que nosotros podemos ver por su vida, por su testimonio, por la forma en la que Dios ha obrado en ellos, de que el Señor nos ha ido guardando y preservando. El Señor es el que nos preserva. Y nosotros que hemos sido llamados a ser fieles, fieles hasta la muerte, y si es necesario, muerte de cruz. Pero debemos confiar de que el Señor es el que nos protege y nos ayuda en este tipo de cosas, de que no es algo que nosotros podamos hacer. Porque las personas que no conocen a Dios quieren dinero, quieren ser reconocidos por otros, mientras que los que servimos a Dios hacemos como Sadrach, Mesach y Abednego, que le dijeron al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Quizás si tú no hubieses preguntado a estos jóvenes, cuando llegaron allí a Babilonia, si iban a estar dispuestos a decirle eso al rey, hubiesen dicho que no. ¿Cuándo? Ser quemado vivos en un horno de fuego. Pero llegado el momento, el Señor los dio para que dijesen lo que tenían que decir, para que tuviesen la actitud correcta. Así que tengamos la confianza, y es que Dios cuida a su pueblo y nos cuida, no necesariamente en los vicios, que sí lo hace, porque Dios nos cuida en los vicios, pero su principal cuidado está en nuestra santificación. De manera que Él nos guarda de toda obra mala, preservándonos para su reino celestial. Así que no importa cuánto tengamos que sufrir o cuánto tengamos que ser perseguidos, o inclusive si nada de eso pasa, el Señor nos preservará para su reino celestial. Porque la gloria es del Señor, la historia es del Señor. Nosotros solamente somos personajes que entran en la narración, pero la historia entera, el protagonista de ella es Dios. Si nosotros quedamos mal, es como decir que aquel que está contando la historia se equivocó. Por eso Él no puede permitirlo, porque es para su gloria. Es para su gloria, como decía John Wesley: Dios sepulta a sus obreros, pero la obra de Dios continúa. Continúa porque Dios es el que la está haciendo. Dios es el que está hilando todas las cosas para que lleguen a buen término. Para que lo que Adán falló en un principio y la humanidad perdió, les sea restituido. No al estado que teníamos en Adán, sino al estado que hubiese adquirido Adán si no hubiese fracasado en la prueba. El estado que nos es dado por Cristo, el estado del reino celestial de Dios. Para eso es que el Señor nos guarda. Pero eso, mi hermano, nunca lo vas a conseguir en tu propia fuerza. Porque lamentablemente tendemos a apoyarnos mucho de nosotros mismos. Por ejemplo, si tengo que hacer un trabajo para mi lugar de trabajo, valga la redundancia, yo me apoyo en mi conocimiento, en mi sabiduría, en lo que yo sé, en lo que yo entiendo. Pues no digo, no, el Señor me ayudará.
Dime, ¿cuántas veces oras antes de hacer las cosas que Dios te ha mandado a hacer rutinariamente? Y dile, Señor, ayúdame para que lo haga para tu gloria. Cuando vas a dar clase, las que son maestras, dicen, Señor, ayúdame para que este día yo pueda glorificarte en medio de estos niños. Cuando tienes que hacer una cartelera, cuando tienes que ir a ordeñar una vaca, cuando tienes que ir a hacer un desayuno, o a lidiar con un niño pequeño en la casa. ¿Cuántas veces oras para decirle, Señor, que yo pueda glorificarte y hacer esto que tengo que hacer ahora para tu gloria? Que allí es donde ejercitamos los músculos espirituales para cuando llegue el momento de ofrecer aún más para Dios. Pero la confianza está en que aún si nosotros fallásemos, el Señor nos sustentará, el Señor nos ayudará, porque el Señor es el que nos sostiene.